días a todos. En primer lugar, disculpas por la demora. Ya no hay excusas, así que simplemente disculpas. En segundo lugar, quiero agradecer a los amigos de Excal y de Égida por la invitación. Siempre es un gusto regresar a las aulas donde yo estudié. Bueno, no necesariamente estas, sino las de Derecho. Y nada, empecemos con el tema de la revisión de oficio. A ver, en primer lugar quiero establecer dos premisas que me parece que son necesarias, dos premisas metodológicas. La primera es que, y esta es en realidad una recomendación para cuando se estudie cualquier tipo de institución jurídica, y es que es necesario hacer un análisis de la jurisprudencia, ¿ya? O sea, si bien es útil partir de conceptos dogmáticos y estudiar las instituciones desde una perspectiva dogmática, lo cierto es que la mejor forma de aprenderlas es a partir del estudio de casos, ¿ya? Y eso es a partir de casos hipotéticos o casos reales. Así que durante el transcurso de la ponencia me voy a referir a casos hipotéticos y reales para que sea mucho más fácil entender el tema de la revisión de oficio. Y el segundo tema, la segunda premisa que quiero establecer es que tengan cuidado con la bibliografía, ¿ya? No sé si están familiarizados con el tema de la revisión de oficio, si lo han estudiado lo suficiente, no lo sé, pero si es que les interesa el tema de la revisión de oficio, ¿ya? Se van a dar cuenta ustedes cuando empiezan a revisar bibliografía que el tema es medio difuso, ¿ya? No por nada, José Carlos Laguna, profesor español, decía que el tema de la revisión de oficio le hacía recordar a la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque hay una suerte de confusión terminológica en todos los países, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes empiezan a revisar bibliografía de los franceses, ¿ya? Si empiezan a revisar los manuales franceses sobre derecho administrativo, se van a dar cuenta que no se habla de revisión de oficio, no se habla de revocación, ¿ya? Se habla de retiro y se habla de abrogación, ¿ya? Se distingue la revisión de oficio en función de los efectos que tiene, ¿ya? Entonces, no esperen encontrar en un manual lo mismo que les voy a hablar yo ahora, ¿ya? Lo van a encontrar con otros nombres, ¿ya? Si se ponen a leer a los españoles, se van a dar cuenta que ellos hablan de revisión de oficio para referirse estrictamente a la nulidad de oficio, ¿ya? Y la revocación la tocan junto con lo que es el estudio de la extinción del acto administrativo, ¿ya? Cuando hablan de los efectos del acto, ahí se ponen a hablar de la revocación. Si se ponen a leer a los argentinos, si revisan su manual de Casaña, por ejemplo, ¿ya? Casaña lo que te habla es solo de revocación. Ahí no van a encontrar nulidad de oficio. Revisen el índice, no van a encontrar nulidad de oficio. Tabla de revocación y tabla de revocación por ilegitimidad, que es el símil a la nulidad de oficio, y revocación por oportunidad, que es el símil a la revocación, ¿ya? Entonces, cuidado con la bibliografía, ¿ya? No siempre van a encontrar lo mismo que está regulado acá, ¿ya? Nuestra regulación es mea sui generis, digamos. Sí. A ver, les voy a contar unos casos, ¿ya? Que son reales, pero voy a omitir los nombres, para más o menos adentrarnos a lo que es el tema de la revisión de oficio y todo lo que contempla, todo lo que abarca. Primero, caso de ordenanzas municipales, ¿ya? Es muy común hoy por hoy que las ordenanzas municipales regulen temas viales, ¿ya? Y de forma indirecta terminen afectando títulos habilitantes. Les pongo un ejemplo, ¿ya? Ya voy a decir nombres reales, ya, porque creo que no hay nadie acá que pueda comprometer. Un caso reciente, ¿ya? La semana pasada, Open Plaza, que tiene un centro comercial en Chiclayo, tiene un problema con la municipalidad, ¿ya? Tiene un problema con la municipalidad por X razones, ¿ya? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho la municipalidad, digamos, en una suerte de vendetta, ¿ya? Ha sacado una ordenanza municipal que dice que camiones de carga no pueden circular por las avenidas que están justo bordeando el centro comercial, ¿ya? Evidentemente eso, si uno la ve sin entender el contexto, es simplemente una ordenanza que regula el tema de vías, ¿ya? Pero lo cierto es que termina afectando los derechos que tiene Open Plaza como titular de un establecimiento comercial, ¿cierto? Primer ejemplo. Segundo ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasa cuando un acto administrativo sancionador, ¿ya? En el marco de un procedimiento sancionador que le impone una multa, no está bien motivado, ¿ya? Lo que vemos por lo general es que una vez que se apela y se argumenta y se alegan todos los fundamentos por los cuales el acto debería ser revocado o declarado nulo, sale una resolución de segunda instancia que declara nulo o revoca, y debemos saber por qué ocurre esta diferencia, en razón de que hay una indebida motivación.
Tercer caso. ¿Ya? Entiendo que todavía no les han hablado del tema sancionador, pero para los que están un poco familiarizados con el tema, les cuento, no sé si, creo que todos saben que en diciembre del año pasado salió publicado el decreto legislativo 1272 que modifica la ley de procedimiento administrativo general. ¿Ya? Entre las innovaciones que tiene ese decreto legislativo es la incorporación de eximentes de responsabilidad, ¿no? Eso quiere decir que hoy en día, en el marco de un procedimiento sancionador, yo puedo alegar circunstancias que me eximen de responsabilidad, ¿no? Fuerza mayor, caso fortuito, subsanación voluntaria, etc. ¿Ya? Si a eso le añadimos la regla de retroactividad benigna, es decir, que toda disposición posterior que sea favorable al administrado puede ser alegada para favorecerlo, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Que una primera instancia administrativa te impone una sanción, ¿ya? Antes del 1272, y en segunda instancia tú alegas un eximente de responsabilidad. ¿Qué debería hacer el órgano de segunda instancia respecto de la sanción? ¿La debería revocar? ¿La debería declarar nula? ¿Cómo juega el tema de los eximentes de responsabilidad que se aplican ahora de forma retroactiva? ¿Ya? Les pongo otro caso, ¿ya? Y esto es para entrar un poco al tema de lo que es rectificación de errores. ¿Ya? El caso de la capacidad máxima de contratación. Para los que están familiarizados con el tema de contratación pública, ¿ya? Saben que cuando tú te inscribes como ejecutor de obras, te asignan una capacidad máxima de contratación. ¿Qué quiere decir eso? Que me asignan un monto respecto del cual yo puedo contratar con el Estado. O sea, me dan 100 millones, quiere decir que yo puedo realizar obras hasta 100 millones. ¿Ya? Si bien puede parecer algo, digamos, que no tenga mucha incidencia, lo cierto es que es muy importante. ¿Ya? ¿Por qué les pongo el caso de la capacidad máxima de contratación? Porque es un caso en donde suele ocurrir errores aritméticos. ¿Ya? Que es lo que vamos a ver en un momento siguiente cuando hablemos de la rectificación de errores. Errores aritméticos que por más que puedan parecer tontos son trascendentales, porque no es lo mismo tener una capacidad máxima de contratación de 50.000 que tener una de 1.000.000. ¿Ya? Y por último les pongo un caso de habilitación urbana. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo pido una licencia de habilitación urbana, ¿ya? Y por un error adjunto un plano que tiene un área que no coincide con el área registral? Y la municipalidad, sin advertir eso, me otorga la licencia de habilitación urbana por un área mayor de la que yo tengo. Es un área mayor de la que mi predio tiene. ¿Cómo proceder frente a ello? Se pide la nulidad del acto, se le pide a la municipalidad que rectifique el error al haber otorgado la licencia por un área que no coincide con el área registral. ¿Se puede hacer, no se puede hacer? ¿Ya? Todos los casos que les he comentado involucran revisión de oficio. ¿Ya? Y en el transcurso de la ponencia, cuando les voy explicando cada uno de los mecanismos de revisión de oficio, vamos a regresar a esos casos. Siguiente, por favor. Antes de entrar al tema de la revisión de oficio, es necesario también establecer unas premisas conceptuales que entiendo que ya han tocado, así que lo voy a mencionar de forma muy breve. ¿Ya? Primero, hay que entrar a revisar ciertos caracteres del acto administrativo, ¿no? Hay que diferenciar lo que es validez de lo que es eficacia, y de lo que es presunción de validez y lo que es la ejecutoriedad. Por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué quiere decir que un acto es válido? Quiere decir que es un acto conforme al ordenamiento jurídico. ¿Ya? En sencillo. Un tema importante es que no se puede confundir lo que es la legalidad del acto con la validez del acto. ¿Ya? Son temas distintos. Un acto puede ser ilegal, pero puede ser válido. ¿Por qué? Por la aplicación del principio de conservación. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo un acto ilegal que un acto inválido. ¿Ya? Implican dos tipos de juicios, dos tipos de constataciones. ¿Ya? El juicio de ilegalidad es simplemente confrontar el acto con las normas jurídicas. El juicio de validez es un juicio valorativo, que implica que tú constates no solo que el acto es conforme al ordenamiento jurídico, sino que además se respetan las reglas de conservación. O sea, que no hay ninguna razón por la cual se deba conservar. Si no hay ninguna razón por la cual se deba conservar el acto, entonces será inválido. Eso es validez. ¿Ya? La validez, además, hay dos formas de validez: la validez formal y la validez material. La validez formal es simplemente que el acto haya sido emitido conforme al procedimiento que establece la ley. La validez material es que el acto respete el ordenamiento jurídico en general, ¿ya? Incluyendo las reglas de conservación. Ese es un plano, ¿ya? Y respecto a ese plano, tenemos una regla en la ley de procedimiento administrativo general, que es la presunción de validez. El acto se presume válido. De ahí la necesidad de que si alguien quiere ignorar el acto, tenga que procederse con la revisión.
¿ya? Sea a pedido de parte, a través de los recursos, sea la revisión de oficio, que es lo que vamos a estudiar ahora. Un plano distinto es el plano de la eficacia, ¿ya? Y esto es algo que los españoles entienden muy bien, por eso es que, como les decía al inicio, los españoles, cuando te hablan de nulidad de oficio, la estudian cuando hablan de validez, y cuando te hablan de revocación, la estudian cuando hablan de la eficacia del acto, ¿ya? La eficacia básicamente es los efectos que produce el acto, ¿ya? ¿Qué efectos produce el acto? Los mismos efectos que produce una norma general, ¿ya? La generación de situaciones jurídicas objetivas, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Un buen romance crea derechos, crea obligaciones, crea deberes, crea estados de sujeción, etc. ¿Ya? Y por último, la ejecutoriedad. ¿Qué quiere decir la ejecutoriedad? Ahí también hay un problema terminológico, porque no se entiende lo mismo acá que en otros países, pero centrémonos en lo que se entiende acá por ejecutoriedad. Por ejecutoriedad se entiende la prerrogativa que tiene la administración pública de ejecutar por sí misma sus actos, ¿ya? Hay dos tipos de ejecutoriedad declarativa y ejecutoriedad propiamente dicha, ¿ya? La declarativa es que el acto surte efectos simplemente porque la administración así lo ha establecido, ¿ya? Sin necesidad de pedir reconocimiento a través del Poder Judicial. Eso está así desde hace tiempo y es la regla. Ahora, entremos un poco al tema. Toda institución jurídica implica unos principios que están detrás, ¿ya? Unos principios que informan a esa institución jurídica. En el caso de la revisión de oficio, hay dos principios que informan a la institución, y dos principios que en realidad están en pugna. Uno es la legalidad y el otro es la seguridad jurídica, ¿ya? ¿Por qué la legalidad? Porque cuando tú dices que la administración puede revisar de oficio sus propios actos, lo que estás diciendo es que la administración debe velar por la legalidad. Si hay un acto ilegal, ¿ya? La administración debe poder hacer algo respecto de ese acto, ¿ya? Debe poder revisarlo. Pero eso no puede ser tan absoluto que termine quebrando la seguridad jurídica. Seguridad jurídica en el sentido de las garantías que tiene el administrado. Por eso, como vamos a ver más adelante, hay una regla de irrevocabilidad de actos favorables, ¿no? Porque una cosa es que la administración pueda revisar de oficio sus actos y otra cosa es que a través de ello termine perjudicando los derechos ya ganados de un administrado, ¿ya? Sí. Entremos al tema, la revisión de oficio. ¿En qué consiste? Como ya les he adelantado un poco, la revisión de oficio básicamente consiste en la potestad que tiene la administración pública de volver sobre sus propios actos para poder revisarlos por razones de legalidad o de oportunidad. Cuando hablo de oportunidad me refiero por razones de interés público, ¿ya? ¿Cuál es el fundamento de la revisión de oficio? Ahí hay dos posiciones en pugna. Unos consideran que el fundamento es la autotutela, es decir, que se le permite a la administración pública revisar de oficio sus propios actos sin tener que ir al Poder Judicial para pedirle ayuda, ¿ya? En ese sentido, el fundamento sería la autotutela. La administración por sí misma, sin tener que recurrir al Poder Judicial, puede revisar de oficio sus propios actos. Si me he equivocado, yo mismo puedo regresar y corregir mis errores, ¿ya? Más o menos esa es la lógica, ¿ya? Por eso es que en los inicios, cuando se hablaba de revisión de oficio, la pugna era entre la revisión de oficio y el proceso de lesividad, es decir, el proceso mediante el cual la administración le pide al Poder Judicial: oye, revisa un acto que yo he emitido y que es inválido, ¿ya? Más adelante se ha dicho que no puede ser la autotutela, porque en realidad la finalidad que se busca, el fundamento, o sea, lo que sustenta darle esa prerrogativa a la administración pública es la legalidad. Oye, no tenemos que recurrir al Poder Judicial, porque a ver, si la administración pública tiene como finalidad velar por el interés público y la legalidad, entonces es lógico permitirle que ella misma revise sus propios actos, ¿no? No por un tema de autotutela, o sea, no por un tema de independencia de la administración pública respecto del Poder Judicial, sino por un tema de restablecimiento de legalidad, ¿ya? Básicamente lo que se quiere es que la administración tenga la potestad de revisar sus propios actos y restablecer aquello que está mal, ¿ya? Ahora, es necesario diferenciar la revisión de oficio de otras figuras afines, ¿ya? En primer lugar, no está aquí, pero hay que diferenciarla de lo que es los recursos administrativos. A ver, cuando tú quieres alegar la invalidez de un acto,
tienes dos formas, ¿ya? Los mecanismos de revisión de oficio, que es lo que vamos a ver ahora, y los recursos administrativos, ¿ya? Que evidentemente se diferencian en razón de quién es el que los invoca. Los recursos están pensados para cuando el administrado solicita la revisión de un acto, y los mecanismos de revisión de oficio se dan para cuando la administración misma se da cuenta de que ha cometido un error, de que hay un acto inválido, de que ha sobrevenido una causal que determina la extinción del acto, y ella actúa de oficio, ¿ya? Acá en el Perú no existe lo que los argentinos llaman la denuncia de ilegitimidad, que digamos es una tercera vía, ¿no? Yo les he dicho que hay una primera vía en donde, si yo quiero pedir la nulidad de un acto, lo hago a través de los recursos, ¿no? A través de la apelación, ¿ya? Hoy en día se dice que se puede hacer a través de la reconsideración, me parece algo absurdo, pero a través de la apelación yo puedo pedir la nulidad de un acto, y eso es cuando el administrado lo pide. Tienes una segunda vía, que es cuando la administración misma decide revisar de oficio sus actos, que es lo que vamos a ver ahora. Y los argentinos tienen una tercera vía, que es la denuncia de ilegitimidad. ¿Qué quiere decir eso? Que se me pasó el plazo para apelar, pedir la nulidad del acto, la administración tampoco hace nada para declararlo nulo, pero como el vicio es tan fuerte, yo puedo pedir que lo declare nulo, ¿ya? Esa es la denuncia de ilegitimidad. Acá expresamente no existe eso, pero los administrados han encontrado la forma de recurrir a ello. ¿Qué es lo que hacen? Para los que están familiarizados con el tema, lo que hacen es presentar pido la nulidad de oficio, ¿ya? Ese es típico del que pierde un procedimiento sancionador, pierdes, apelas, vuelves a perder, como ya no tienes otra alternativa más que ir al Poder Judicial, pero no quieres ir, presentas un pedido de nulidad de oficio que se tramita como si fuese el ejercicio de un derecho de petición de gracia, ¿ya? Y la administración por lo general te lo deniega, ¿ya? Salvo que de verdad decida actuar de oficio porque considera que puede haber un problema, que le puede generar un problema mayor, entonces te hace caso, ¿ya? Pero eso es una vía que acá expresamente no existe, ¿ya? O sea, no lo hemos inventado, ¿ya? Es algo que ha nacido a raíz de la práctica, ¿ya? Pero es bueno que lo tomen en cuenta, que hay una tercera vía en otros países, ¿ya? Así como se tiene que diferenciar la revisión de oficio de los recursos, también se tiene que diferenciar la revisión de oficio de otros tipos de mecanismos mediante los cuales se extingue el acto, ¿ya? Uno de ellos es la caducidad, ¿ya? La caducidad es un mecanismo que extingue el acto por ley expresa, ¿ya? O sea, la caducidad, a diferencia de, por ejemplo, la nulidad de oficio, la caducidad es un supuesto que establece la ley y que establece la vigencia del acto, ¿ya? Que establece un supuesto mediante el cual el acto se va a extinguir. Hay múltiples supuestos, ¿ya? O sea, hay caducidad porque no cumplí con determinadas obligaciones, porque no ejercí la actividad para la cual me fue otorgado el permiso, etc., ¿ya? Distinto es a lo que vamos a estudiar ahora. Otro tema también son las cláusulas accesorias, es decir, aquellas cláusulas que se incorporan al acto administrativo y que limitan sus efectos, ¿ya? Como aquella cláusula que le pone un plazo al acto, ¿ya? Cuando tú tienes un título habilitante con vigencia determinada, ¿ya? Ahí lo que tienes es una cláusula accesoria que lo que va a hacer es que se extingue el acto. No se extingue por revisión de oficio, no se extingue porque alguien lo ha recurrido, se extingue porque tiene una cláusula accesoria que determina un límite a su vigencia, ¿ya? Y también hay que diferenciarlo de lo que es la revocación-sanción, ¿ya? Hay infinidad de reglamentos sancionadores, ¿ya? A nivel municipal o a nivel sectorial, que te establecen la revocación de títulos habilitantes como una sanción, ¿ya? Técnicamente no es una sanción, sino es una medida correctiva, pero lo que quiero decir es que hay que diferenciar lo que es la revisión de oficio de lo que es la revocación de títulos habilitantes cuando una norma sancionadora así lo establece como consecuencia de una infracción, ¿ya? Es un tema distinto, ¿ya? Por último, y ya para entrar a los concretos mecanismos de revisión de oficio, la ley peruana te establece 3 mecanismos de revisión de oficio: la nulidad de oficio, la revocación y la rectificación de errores materiales. Y esos son los 3 mecanismos que vamos a estudiar ahora, que como dije hay que diferenciarlos de los demás, que en realidad son otros mecanismos mediante los cuales también se puede extinguir el acto. Empecemos. La nulidad de oficio, ¿en qué consiste? La nulidad de oficio básicamente es la constatación que hace la entidad, la administración pública, respecto de un vicio que tiene el acto de forma originaria, ¿ya? Entonces, lo que sucede en la nulidad de oficio es que
la administración advierte que un acto que ella misma ha emitido contiene un vicio, ¿ya? Entonces, digamos que el administrado no lo recurre, ¿ya? Y en lugar de tener que ir al Poder Judicial, se le otorga la prerrogativa a la administración de declararlo nulo ella misma, ¿ya? ¿Cuál es la característica esencial de la nulidad de oficio? Que el vicio es originario, ¿ya? O sea, el acto siempre fue inválido, es inválido desde que nació, ¿ya? Lo único que sucede es que la administración no se da cuenta y lo constata ya en un momento posterior y la ley le permite revisarlo de oficio y declararlo nulo, ¿ya? ¿Cómo está regulado en nuestro país la revisión de oficio, la nulidad de oficio? ¿Ya? En primer lugar, y esto es algo lógico, tiene efectos retroactivos, ¿no? Si lo que estamos diciendo es que la característica principal de la nulidad de oficio es que el acto tiene un vicio originario, es lógico que los efectos del acto sean retroactivos, que los efectos de la nulidad sean retroactivos, es decir, que el acto se considere inválido no desde que la administración lo declara nulo, sino desde que el acto fue emitido, ¿no? Segunda precisión de la regulación, las causales para declarar nulo de oficio el acto. La ley te establece dos causales, ¿ya? Que tienen que darse de forma conjunta. La primera es que el acto tiene que estar incurso en una de las causales de nulidad del artículo 10, ¿ya? Entiendo que ya han hablado de la validez del acto, con lo cual saben cuáles son las causales de nulidad, ¿no? Violación a la ley, a las normas reglamentarias, defectos de validez, aquellos actos administrativos aprobados por silencio que son contrarios al ordenamiento jurídico, y aquellos actos que son constitutivos de una infracción penal también, ¿ya? Esas son las 4 causales de nulidad que establece el artículo 10. Entonces, si la administración quiere declarar nulo de oficio uno de sus actos, tiene que constatar que está incurso en una de esas causales de nulidad. Ejemplo, si quiere declarar nula una licencia de funcionamiento, tiene que constatar que está en una de esas causales de nulidad. ¿Cuál podría ser? Se me ocurre algo, la sugerencia de, no sé, de catastro me otorga una licencia de funcionamiento. Ya, ese acto es nulo por incompetencia, ¿no? Porque en realidad quien lo debería hacer es la sugerencia de acceso al mercado, ¿ya? Como suele pasar, o la sugerencia de licencia, como en algunas municipalidades se llama, ¿ya? Entonces tiene que constatar que hay un vicio, ¿ya?, en el acto administrativo. Pero no solo eso, tiene que constatar algo más. ¿Qué es ese algo más? Que ese acto a su vez atente contra el interés público o afecte derechos fundamentales. Eso de los derechos fundamentales está recién desde diciembre del año pasado, ¿ya?, con la incorporación del decreto legislativo 1272. Hasta antes de esa modificación solo se pedía que el acto sea nulo y que afecte el interés público, ¿ya? Hay un tema ahí, ¿ya?, que vamos a ver después cuando analicemos los problemas que genera esta institución. Pero ahora es importante que se queden con esa idea. Si ustedes consideran que la administración debe declarar nulo de oficio un acto, tienen que cumplirse esos dos requisitos. El acto tiene que ser nulo, conforme a cualquiera de los vicios que están en el artículo 10, y tiene que afectar el interés público o derechos fundamentales. Siguiente precisión. ¿Quién es competente para declarar nulo de oficio un acto? ¿Ya? La regla es que la autoridad competente para declarar nulo de oficio es el superior jerárquico. O sea, no puede ser la misma autoridad que emitió el acto, sino tiene que ser un superior el que declare nulo de oficio un acto, ¿ya? O sea, por ejemplo, si es un acto emitido por una subgerencia municipal, tiene que declararlo la gerencia municipal que está acá. Ella es la competente para declarar nulo de oficio un acto. ¿Cuáles son las excepciones? La primera es que sea una autoridad que no esté sometida a un superior jerárquico, con lo cual es la misma autoridad la que declara nulo, ¿ya? Si es un acto emitido por una autoridad que no está sometida a un superior jerárquico. Y segundo, cuando es un acto que emite un tribunal administrativo, ¿ya? Ejemplo, la Sala de Protección al Consumidor de INDECOP, un órgano colegiado, ¿ya? En ese caso, a quien le corresponde declarar la nulidad es al mismo órgano colegiado, ¿ya? ¿Cuál es la regla particular que tiene esos casos? Que tiene que haber unanimidad, ¿ya? No pueden ser dos de los 3 vocales, tienen que ser todos, ¿ya? Tiene que haber unanimidad para declarar nulo de oficio ese acto, ¿ya? Eso también es relativamente nuevo, ¿ya? Eso no estaba en la redacción de la ley original, eso se incorporó con el decreto legislativo 1029 en el año 2008, ¿ya? A partir de ahí se consideró que los tribunales también
también podían declarar de oficio, podían declarar la nulidad de oficio de sus propios actos. ¿Ya? Siguiente, y este también es un tema importante, ¿ya? El pronunciamiento respecto a la nulidad de oficio no solo es nulificante, ¿ya? No solo es invalidante, ¿ya? La ley también te dice que si la administración, al momento de declarar nulo, cuenta con elementos de juicio suficientes, puede pronunciarse sobre el fondo, o sea, puede emitir un pronunciamiento de mérito, ¿ya? Ejemplo, ¿no? Lo que suele pasar en los sancionadores, si yo declaro nulo de oficio un acto mío porque, por ejemplo, no tomé en consideración que había operado una eximente de responsabilidad, no solo voy a declarar nulo mi propio acto, sino en el mismo acto voy a resolver. Yo voy a resolver, por ejemplo, que se debe archivar el procedimiento sancionador porque no hay razón para imputarle una infracción al administrado, ¿ya? Es un tema de economía procesal, ¿ya? Y por último, bueno, no por último, pero uno de los temas más importantes es el tema del plazo de prescripción, ¿ya? La nulidad de oficio en nuestro país está sometida a un plazo de prescripción, ¿ya? Ese plazo de prescripción era de 1 año, ¿ya? La administración tenía solo 1 año desde que el acto quedaba firme para poder declararlo nulo de oficio, y si no lo hacía en ese año, tenía la prerrogativa de ir al Poder Judicial y pedir que el Poder Judicial lo declare nulo, ¿ya? Mediante lo que se conoce como el proceso de lesividad, ¿ya? Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Procedimentalmente, ¿qué es lo que debe pasar? La administración se da cuenta que hay un vicio que afecta al interés público y que debería declarar nulo de oficio el acto, ¿ya? Pero no puede porque se le pasó el plazo del año, con lo cual lo que tiene que hacer es declarar que el acto es lesivo, ¿ya? Mediante un informe, y pedirle a la Procuraduría que inicie un proceso contencioso administrativo de lesividad, para que sea el Poder Judicial el que declare nulo el acto, ¿ya? Desde el año pasado, con el decreto legislativo 1272, esos plazos se han ampliado. Ahora la administración tiene 2 años para declarar nulo de oficio sus actos, y tiene 3 años más si es que quiere pedirlo al Poder Judicial. O sea, en total tiene 5 años en los cuales se puede declarar, se puede revisar de oficio el acto, ¿ya? 2 años que lo puede hacer ella misma, 3 años en los que se lo puede pedir al Poder Judicial, ¿ya? Eso es para el caso de, esa es la regla general. Ahora, hay casos especiales, ¿ya? ¿Cuáles son esos casos especiales? Primero, ¿ya?, es el último supuesto de invalidez, que son los actos constitutivos de infracción penal, ¿ya? Los actos administrativos que a su vez sean constitutivos de infracción penal, esos tienen un plazo distinto, ¿ya? Para ellos, la revisión de oficio se puede dar en el plazo de 1 año, contado a partir desde que existe certeza de que el acto es inválido, o sea, de que el acto es constitutivo de infracción penal. ¿Cómo se entiende eso? Desde que existe una sentencia firme que declara que hay un delito, ya, a partir de ese momento corre el año para determinar y para declarar la nulidad de oficio del acto. Ejemplo clásico, un contrato público que se demuestra que es producto de un acto de corrupción, ¿no? Entonces tú tienes una sentencia firme que declara que ha habido un acto de corrupción, que fue la razón fundamental para que se emite ese acto mediante el cual se celebró el contrato, o se adjudicó una buena pro, y desde ahí en teoría tienes 1 año para declarar de oficio nulo ese acto, ¿ya? También existe una excepción para el caso de los actos emitidos por tribunales. Ellos también tienen 1 año para declarar de oficio sus propios actos, y de ahí tienen 3 años más para pedirlo al Poder Judicial, ¿ya? Más o menos esas son las reglas de prescripción que tiene la nulidad de oficio. Por último, y esto es algo que se ha incorporado con el 1272, pero que ya existía jurisprudencialmente, porque ya lo había reconocido tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional, y es que si la administración quiere declarar nulo de oficio un acto, ¿ya?, un acto favorable para el administrado, tiene que otorgarle un plazo para que él pueda pronunciarse, ¿ya? Tiene que darle un plazo de descargos que no puede ser menor a 5 días hábiles, ¿ya? Esa es la regla. Por ejemplo, si yo tengo una licencia de funcionamiento y me la quieren declarar nula de oficio, no lo pueden hacer de frente. Primero tienen que darme un plazo de 5 días para que yo pueda pronunciarme, para que yo pueda decir, por ejemplo, que en realidad la licencia fue bien otorgada, que el vicio no es lo suficientemente grave porque se deberían aplicar las reglas de conservación, o que en este caso no se afecte el interés público, ¿ya? Entonces me tienen que dar 5 días para que yo me pronuncie, ¿ya? Ese más o menos es el esquema mediante el cual funciona la nulidad de oficio. Esas son las reglas que regulan la nulidad de oficio. Ahora, antes de pasar al siguiente
No, pasemos a la siguiente, que es, ¿cuáles son los problemas que trae esta regulación? ¿Ya? ¿Cuáles son los problemas que trae esta regulación? El primero es que nadie sabe qué cosa es el interés público. ¿Ya? No hay una definición de interés público con la que todos estén de acuerdo. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en alguna oportunidad es que el interés público es en realidad la suma de los intereses privados, ¿no? O sea, los intereses de la colectividad, ya, eso es el interés público. Creo que les queda claro que sigue siendo un concepto gaseoso, ¿ya? Que nadie sabe a qué corresponde. Les pongo un ejemplo y digan ustedes si consideran que este es un caso de interés público, un ejemplo real, ¿ya? Hace un par de años, ¿ya? A ver, les cuento el caso así sin referencias exactas, ¿ya? Se le pone una sanción a una empresa pesquera por una infracción X, ¿ya? Esa empresa no tiene ningún problema, ¿ya? Se le pone la sanción, miren, se le pone la sanción en el año 2012, ¿ya? En el año 2012 se le pone una sanción. La empresa no impugna, ¿ya? Porque tiene todas las de perder, pero solicita, porque no es de forma automática en esta específica regulación, ¿ya? Pero solicita a la administración que se le conceda pagar con un beneficio, ¿ya? O sea, con un beneficio de descuento por pronto pago, ¿ya? Por no apelar, se le otorga un beneficio del 80%. Entonces, le pide a la administración, oye, concédeme este beneficio y te cancelo la multa con el descuento. 2012, ¿eh? En el año 2017, ¿ya? Se pronuncia la administración y le dice, ya, te concedo el beneficio del pronto pago. Mira, 5 años después, ¿eh? 5 años después, la administración recién le da respuesta y le dice, te concedo el beneficio del pronto pago. Hasta ese momento, durante esos 5 años, todos se habían quedado dormidos, ¿no? La administración se había quedado dormida y el administrado, bueno, mientras no me respondes no te pago y no pasa nada, porque tampoco me ejecutas nada. Cuando le llega esa respuesta, el administrado ya no quiere pagar y lo que le dice es, no, ese acto ya perdió ejecutoriedad, porque antes del 1272 la pérdida de ejecutoriedad se da a los 5 años. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que ya no lo puedes ejecutar, o sea que esa multa es inexigible, ¿ya? Y el administrado dice, no, ya perdió ejecutoriedad. Y la administración dice, no sé por qué la verdad, pero le dice, es verdad, voy a declarar nulo de oficio ese acto mediante el cual yo te concedo que me pagues con descuento, y declaro nulo también todo porque en realidad ya prescribió, ya prescribió, dice, ya prescribió la exigibilidad de la multa. En realidad debió decir que perdió ejecutoriedad, pero dice, ya prescribió la exigibilidad de la multa, así que no te cobro. El superior jerárquico se entera de eso y dice, oye, nos vamos a quedar sin ese cobro, y no puede ser simplemente. Entonces emite una resolución mediante la cual declara nula de oficio la resolución mediante la cual se declaró prescrita, ¿ya? O sea, declara nula de oficio la resolución mediante la cual se declaró prescrita la multa. ¿Cómo lo alega? ¿Ya? Dice, primero, este es un argumento que me da risa, pero dice, primero, el acto es ilegal porque el plazo no se debió contar, el plazo de prescripción no se debió contar, mientras que estaba pendiente resolver un pedido del administrado. Él me había pedido acogerse al beneficio del pronto pago y yo estaba pendiente de resolver, con lo cual durante ese lapso de tiempo no se debió contar el plazo. Un poco conchuda, ¿no? Porque 5 años habían pasado desde que no le respondía. Entonces, si esa fuese la regla, nunca empiezan a correrse los plazos. Pero ya, ese es el primer argumento. Y el segundo argumento es que afecta al interés público. ¿Por qué? Porque afecta las arcas del Estado. Porque si no puedes cobrar una multa, perjudica el presupuesto del Estado. ¿Ya? El caso es real. ¿Ya? Y yo les pregunto, ¿eso es interés público? ¿Ya? ¿A qué voy con esto? A que mientras no exista una definición de interés público, ¿ya? En realidad la potestad para declarar nulo de oficio un acto es bastante discrecional, ¿ya? Y eso está mal. ¿A qué nos lleva esta constatación que acabo de hacer? Algo que dice el profesor Víctor Vaca, ¿ya? Para los que hayan leído el profesor Víctor Vaca considera, a todo esto, saben que en otros países no solo se habla de nulidad, ¿no? Sino se habla de nulidad y de anulabilidad, dependiendo de la gravedad del vicio, ¿no? Como se habla en nuestro Código Civil, ya, en sus leyes administrativas se habla de nulidad y de anulabilidad dependiendo de la gravedad del vicio. Entonces, acá, nuestra ley te dice que los actos son nulos de pleno derecho, se incurren en unas causales que están en el artículo 10. Ya. Víctor Vaca dice que eso es falso y que en realidad lo que contiene nuestra ley de procedimiento administrativo general es una regla de
anulabilidad. ¿Ya? Es una regla de anulabilidad. Y uno de los argumentos que tiene Víctor Vaca es este de acá. Y es, si de verdad si de verdad nuestro ordenamiento jurídico consagrara la regla de la nulidad, no debería ser el interés público, pues. No debería exigirse que se acredite el interés público, porque se debería presumir que cualquier acto que incurra en una causal de nulidad afecta también el interés público. ¿Ya? Pero como lo pides, o sea, como la ley te pide que además de que para declarar nulo de oficio tengas que probar que es nulo, o sea, que estén nulas las causales del artículo 10 y que afecte el interés público, en realidad la misma ley te está reconociendo que todas las causales de nulidad son en realidad de anulabilidad, y que cuando tú le agregas el componente de interés público, en realidad ahí recién hablamos de lo que es la nulidad propiamente dicha. ¿Ya? Eso es lo que genera esta mala técnica legislativa, por decirlo así. ¿Ya? En realidad, ¿qué es lo que debería pasar en un mundo ideal? En un mundo ideal nuestra ley debería reconocer que hay vicios que no son tan graves y que son causales de anulabilidad, y vicios que sí son graves que son causales de nulidad. Y se le debería reconocer a la administración pública la potestad de declarar nulo de oficio sus propios actos, solo si están en los causales de nulidad, de vicios graves, sin tener que recurrir al concepto gaseoso de interés público. ¿Ya? Porque se generan situaciones como esta, en donde la administración interpreta como le da la gana qué cosa es interés público. ¿Cuál es el siguiente problema? La incorporación que se ha hecho a través del 1272 de los derechos fundamentales. Si de por sí ya era peligroso poner la cláusula del concepto jurídico indeterminado de interés público para declarar de oficio nulo los propios actos, ahora es peor con esta cláusula que dice que, bueno, ya, puede ser que el acto sea nulo y que no viole el interés público, pero si afecta un derecho fundamental, entonces lo puedo declarar nulo de oficio. ¿Ya? ¿Por qué es peligroso? Porque si de por sí era difícil, si de por sí es complejo que se le otorgue a la administración pública la potestad de precisar qué cosa es interés público, es mucho más difícil que tú le pidas identificar cuándo hay un derecho fundamental afectado. ¿Ya? O sea, ya la administración pública tendría que arrogarse atribuciones que en principio tienen la jurisdicción constitucional. ¿Ya? Entonces ya es mucho más peligroso. A la fecha no he visto ningún acto ninguna resolución que declare nulo de oficio un acto por afectar derechos fundamentales, pero vamos a ver qué sucede con eso. Siguiente tema importante y problemático: ¿cómo aplicar los nuevos plazos de prescripción? ¿Ya? Se van a dar cuenta que casi todos estos problemas provienen de mala técnica legislativa. ¿Ya? Yo les he dicho que antes del 1272 los plazos de prescripción eran 1 año para declararlo yo nulo de oficio y 2 años para pedirlo al Poder Judicial. Ahora son 2 años para el primer supuesto y 3 años para el segundo. Ya, pero el 1272 no tiene una norma transitoria. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con aquellos actos administrativos que ya estaba corriendo el plazo? ¿Qué pasa si a mí me dieron una licencia en julio del año pasado y ya estaba corriendo el año, para que ya la administración no pueda tocármela, para que la administración ya no pueda declararme la nula de oficio? La pregunta es, a julio de este año, o sea, a julio que ya pasó, ¿ya la administración no puede declarar nulo de oficio esa licencia? ¿O en realidad el plazo se le ha ampliado a 2? ¿Ya? Esa es la pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿Es 1 año o es 2 años? Para esos actos que estaban en curso. A ver, jugamos con las manos. ¿Quién dice que es 1 año? Que levante la mano. Ya debo presumir que todos piensan que es 2. Ya. Hay 2 teorías ahí, ¿ya? Hay 2 teorías. La regla general es que tú aplicas teoría de hechos cumplidos. ¿Ya? Eso quiere decir que los plazos se aplican a los actos que están en curso. Con lo cual, ese acto administrativo cuyo plazo de 1 año todavía no había pasado, se le tiene que aplicar el de 2. ¿Ya? Entonces a ese año le sumamos 1 más. Con lo cual mi licencia corre el riesgo de ser declarada nula de oficio por 1 año más. ¿Ya? La otra teoría es que te agarres de una de las normas finales que están en el Código Procesal Civil, ¿ya? La apliques de forma supletoria a este caso. ¿Qué dice esa norma? Que las normas que regulan plazos, ¿ya? Se aplican, o sea, no se aplican a los procedimientos que están en curso, a las reglas de plazo que ya estaban corriendo, ¿ya? Con lo cual mi acto tiene 1 año, ¿ya?
y en julio de este año ya debió quedarse firme, ya la administración no podía declararlo nulo de oficio, ¿ya? Entonces tienes esas dos interpretaciones, vean ustedes cuál escogen dependiendo del caso que les corresponde, si les corresponde defender a la administración o les corresponde defender a un administrado, pero tienes esas dos teorías. Siguiente tema problemático, la regla de responsabilidad. La ley te dice que cuando la administración declara nula de oficio un acto, ¿ya?, también tiene que disponer las acciones pertinentes para responsabilizar al funcionario que emitió el acto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso que les puse al comienzo, en el cual la licencia de funcionamiento me lo otorga una sugerencia que no es competente, cuando la gerencia municipal declara nulo el acto, también tiene que disponer que se inicien las acciones pertinentes para declarar o para responsabilizar a la sugerencia que emitió un acto pese a que no tenía competencia, ¿ya? La pregunta es, ¿qué pasa cuando el acto es emitido, cuando el acto es declarado nulo por la misma autoridad? La misma autoridad también tiene que decir, iníciense las acciones para responsabilizarme. La ley no te dice nada, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa con los tribunales administrativos? ¿Qué pasa cuando el tribunal del TASTEM de Ocinermin declara nulo una de sus propias resoluciones? ¿También tiene que disponer las acciones para sancionarse disciplinariamente por haber emitido un acto nulo? La ley no te lo dice, ¿ya? Jorge Danós, ¿ya?, es de los que consideran que no, que en ese caso no puede hacer eso. ¿Por qué dice Jorge Danós? Porque la lógica de esa norma que te dice que tienes que responsabilizar al funcionario es que tú como superior jerárquico sanciones al que está abajo o dispongas que se tomen las medidas para sancionar al que está abajo, ¿ya? A mí no me parece lógica esa argumentación, porque en realidad lo que tú quieres es responsabilizar a alguien que incurrió en negligencia en emitir un acto nulo. Entonces, no interesa si es el que está abajo, el que está arriba, o soy yo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué debería pasar en esos casos si el propio tribunal no dispone de las acciones para que se le investigue y se determine si ha incurrido en responsabilidad o no? El órgano competente de la entidad debería hacer lo propio, ¿no? Eso debería pasar, ¿ya? O sea, no hay razón para establecer una diferencia entre el acto que es declarado nulo por el superior jerárquico y el acto que es declarado nulo por el mismo funcionario, ¿ya? La responsabilidad debería recaer en cualquiera de los dos, pero eso es algo que la ley no te dice. Otro tema problemático es el tema de la invalidez sobrevenida, ¿ya? La doctrina, cuando te habla de nulidad de oficio, te dice, es nulo de oficio, lo que les dije en un inicio, es nulo de oficio el acto que tiene un vicio cuando nace el acto, ¿no? Tiene un vicio originario. Y te dice, la revocación solo procede por razones de oportunidad, ¿no? Por eso es que los argentinos, como les decía, te hablan de revocación por ilegitimidad, o sea, cuando el acto es nulo, y revocación por oportunidad, o sea, cuando viola el interés público, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando en realidad el acto no tiene un vicio originario, pero posteriormente el acto deja de ser conforme al ordenamiento jurídico? ¿Qué pasa cuando yo tengo una licencia de construcción para construir un edificio de 10 pisos y una vez que ya lo construí, ¿ya?, o cuando estoy a medio construir, imagínense que estoy en el piso 6, ¿ya?, y sale una ordenanza municipal que me dice que ya no puedo construir edificios de más de 8 pisos. ¿Qué pasa con ese acto que cuando nació era válido, pero que sobreviene su invalidez, o sea, sobreviene su ilegalidad, mejor dicho? ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con los casos de invalidez sobrevenida? ¿Son casos en donde yo debo declarar nulo de oficio el acto o lo debo revocar? ¿Ya? Eso es algo que tampoco te da una solución la ley, ¿ya?, porque la ley no te habla sobre la ilegalidad sobrevenida, ¿ya? Hay todo un debate sobre eso en el extranjero, ¿ya? Entonces, ustedes van a ver dos profesores que manejan teorías distintas, ¿ya? Por ejemplo, si alguno tiene la oportunidad de leer algún libro de Tomás Cano Campos te dice que es un supuesto de nulidad, ¿ya?, que en realidad es un supuesto de invalidez sobrevenida, con lo cual el acto debe ser declarado nulo, ¿ya? Víctor Vaca te dice, por el contrario, que es un supuesto de ilegitimidad sobrevenida, o sea, que el acto se ha vuelto ilegítimo, pero como no tiene un vicio originario, no puedes declararlo nulo, lo que tienes que hacer es revocarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el acto en sí mismo no está viciado, ¿ya? Lo que, digamos, se ha vuelto ilegal son los efectos del acto, o sea, mi derecho se ha vuelto contrario al ordenamiento jurídico, no el acto en sí mismo. La licencia, cuando fue emitida, estaba bien,
Entonces, lo que debería proceder ahí es revocarlo, porque la revocación lo que hace es afectar los efectos del acto, no el acto en sí mismo, ¿ya? Yo me acojo a esa tesis, además porque hay un argumento adicional. Hace un rato les he dicho que cuando se dispone la nulidad de oficio, se dispone también las acciones de responsabilidad correspondientes, ¿ya? No tendría sentido iniciar acciones de responsabilidad frente a un acto que nació bien y que ha devenido en ilegal por una circunstancia posterior, ¿no? Entonces, en razón de ello, no debería declararse nulo, sino debería revocarse en todo caso. Por último, y este es un tema legal, a raíz del 1272 ya se ha establecido lo que yo les dije y la jurisprudencia ya reconoce. Es decir, que si yo quiero declarar nulo de oficio un acto, tengo que darle al administrado el derecho de defensa. Tengo que darle un plazo de 5 días para que él pueda presentar sus alegatos, ¿ya? Esa es la regla general. ¿Pero qué ha pasado? Cuando se modifica la ley de contrataciones del Estado, ¿ya? Ojo, la ley de contrataciones del Estado es una ley especial, pero sigue regulando procedimientos administrativos. Los procesos de selección son procedimientos administrativos, solo que especiales. Pero bien, cuando se modifica la ley de contrataciones del Estado, la ley de contrataciones del Estado te dice: la entidad puede declarar nula la buena pro por tales causales. Y te dice, pero solo se le va a otorgar derecho de defensa al administrado cuando es por la causal de presentar documentación falsa. En los demás casos no te dice que tienes derecho de defensa. Con lo cual, si se cumple cualquiera de las otras causales, lo que hace la entidad es te declara nula de oficio, pero no te da derecho de defensa. Solo te da derecho de defensa cuando te declara nulo por presentar documentos falsos. La pregunta es, ¿eso está bien? No, por una razón muy sencilla. Por dos razones. La primera, porque no hay una razón suficiente para establecer esa regla especial, ¿ya? Porque el principio de contradictorio, o sea, el derecho de defensa debe estar siempre, debe respetarse siempre. Y segundo, porque como ya habrán escuchado, asumo en la primera ponencia, la ley de procedimiento administrativo general no solo es una ley general, es una ley común, ¿ya? Eso quiere decir que las leyes especiales no pueden establecer garantías menores que las que establece la ley general. Entonces, si la ley 27444 te dice que tienes que darle un derecho de defensa al administrado cuando declaras nulo de oficio un acto, ninguna ley especial puede disponer lo contrario, ¿ya? Aun cuando fuera la ley de contrataciones del Estado, ¿ya? Entonces eso está mal, ¿ya? Entonces, si algún día tienen que defender a un contratista que se le ha declarado nula una adjudicación de buena pro, pidan que se le respete su derecho de defensa de 5 días. Si no se le respeta, tienen un argumento ahí para discutir esa decisión, ¿ya? Siguiente. Vayamos ahora al tema de la revocación, ¿ya? ¿En qué consiste la revocación? Como ya les he adelantado, la revocación se produce no por un vicio originario del acto, sino por una causal sobrevenida, ¿ya? Todo es por causales sobrevinientes, ¿ya? En doctrina se reconoce que la revocación procede por razones de oportunidad, ¿ya? ¿Qué quiere decir razones de oportunidad? Por razones de interés público, ¿ya? O sea, el acto se emite en un determinado momento, sobrevienen determinadas causales que hacen que el acto deba ser, digamos, sus efectos deban ser extinguidos, y en ese sentido se le atribuye a la administración pública la prerrogativa de revocarlo de oficio, ¿ya? Como les comenté hace un rato, no solo existe esa causal, porque yo les he dicho que los supuestos en los cuales el acto se vuelve ilegal de manera sobrevenida también son revocables. Entonces, la revocación en realidad procede por ilegalidad sobrevenida y por otras causales sobrevinientes que afecten el interés público, o sea, por razones de oportunidad. ¿Cómo está regulada la revocación? Vayamos igual que en el caso anterior. Los efectos de la revocación son a futuro, ¿ya? Tiene lógica. Si el vicio no es originario, sino que el vicio se produce de manera sobreviniente, a partir del momento en que yo revoco, surte efectos la revocación. No afecta el acto originario y no afecta cualquier cosa que haya pasado antes de la revocación, ¿ya? La revocación también tiene causales específicas, ¿ya? Son 4 causales. Eran 3, pero entonces 7.2 se incorporó una más. La primera causal es cuando hay una previsión legal expresa, o sea, cuando hay una ley que de forma expresa le otorga a la administración la potestad de revocar. Ejemplo, ¿ya? Para los derechos que se conceden sobre áreas acuáticas, ¿ya? La ley establece de forma expresa que uno de los mecanismos mediante los cuales se extingue ese derecho es si afecta el interés público, ¿ya? Entonces se le otorga la potestad a la Dirección General de Capitanías, a la DICAPI, de
revocar un derecho si es que determina que por causales sobrevinientes se afecta el interés público. ¿Ya? El otro supuesto, que es el más usual, es cuando hay un cambio de condiciones, o sea, cuando sobrevienen condiciones que determinan que el acto ya no deba surtir efectos. ¿Ya? Y eso pueden ser por razones de legalidad o por razones de oportunidad. Ejemplo, si me otorgan a mí una licencia de conducir, ¿ya? Y al par de años pierdo la vista, me tienen que revocar la licencia de conducir, porque han sobrevenido circunstancias que hacen que el acto ya no deba surtir efectos, ¿no? En el momento que yo soy ciego ya no puedo manejar, con lo cual me tienen que revocar esa licencia. ¿Ya? Otro supuesto es en el cual se favorece al destinatario del acto y no se afecta a ningún tercero. ¿Ya? Ese es el típico caso de los actos de gravamen. ¿Ya? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando me sancionan? ¿Ya? Me sancionan en primera instancia y en segunda instancia yo alego un eximente de responsabilidad, el caso que les comentaba al inicio. Yo alego un eximente de responsabilidad que antes no existía, sino que es nuevo a raíz del 1272. ¿Ya? Ha sobrevenido una circunstancia que determina que el acto originario ya no deba surtir efectos, o sea, que ya no deba ser un sujeto responsable y sancionado. ¿Ya? ¿Favorece al destinatario? Sí, porque el acto originario me imponía una multa y el acto posterior me va a liberar de ella y no se afecta a nadie. ¿Ya? Entonces, hay una regla general de que siempre se pueden revocar actos de gravamen. ¿Por qué? Porque no se perjudica a nadie. ¿Ya? Y el último supuesto es un supuesto incorporado por el 1272, que es frente a los actos de gravamen ilegales. ¿Ya? O sea, acá no es causal sobreviniente, ¿eh? Acá no es que haya una causal sobreviniente que favorezca al administrador, no. Acá es, literalmente te dice que si tú detectas un acto de gravamen que es contrario al ordenamiento jurídico, la administración lo puede revocar, siempre y cuando no afecte a terceros. ¿Ya? Más adelante vamos a ver cuál es el problema con esa incorporación. Otro tema importante, ¿quién es competente? Acá no es el superior jerárquico, acá es la más alta autoridad, ¿ya? O sea, el titular de la entidad. Por ejemplo, si es un ministerio, el ministro. ¿Ya? La más alta autoridad es la que tiene la competencia para revocar un acto. ¿Ya? Otro tema importante, hay una regla general de irrevocabilidad de actos favorables por razones de oportunidad. ¿Ya? O sea, les dije a un inicio que los principios que están en pugna acá son el de legalidad y el de seguridad jurídica, ¿no? El de seguridad jurídica porque lo que se busca es proteger los derechos que el administrado ya ha ganado. ¿Ya? Entonces, eso está pensado para los actos favorables y es en razón de ello que se establece una regla de irrevocabilidad de actos favorables por razones de oportunidad. ¿Ya? O sea, si es que yo considero después que esto no es, digamos, concuerda con el interés público, no puedo revocar el acto si es un acto favorable. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si yo cambio la zonificación de un lugar, no puedo afectar los derechos ya adquiridos. O sea, eso podrá implicar que nuevas personas, nuevos administrados no accedan a determinadas licencias que sean acordes con esa zonificación, pero los que ya ganaron antes, los que ya tienen sus licencias otorgadas, a ellos no se les puede afectar. ¿Ya? Otra regla importante es que se establece la indemnización cuando se revoca, cuando se ocasiona un perjuicio económico. O sea, si yo te revoco a ti un título habilitante, ¿ya? Y te genera un perjuicio económico, te debo indemnizar. ¿Ya? Acá creo que es importante aclarar algo. Hay una regla de irrevocabilidad por razones de oportunidad, ¿ya? Pero no por razones de legalidad. ¿Ya? O sea, si el acto se vuelve contrario al ordenamiento jurídico, o hay una previsión legal expresa para poder revocarlo, ahí sí puedo revocar. O sea, la regla es que yo no puedo revocar actos favorables, salvo que esté en alguno de los supuestos que están arriba. ¿Ya? Entonces, y el tema es que si te revoco un acto favorable de uno de los supuestos que están arriba, pero te genera un daño, te tengo que indemnizar. ¿Ya? Acá también se establece un plazo de descargos, esto ya existía desde antes, ¿ya? Similar, si yo te quiero revocar un acto, te tengo que dar previamente un plazo de 5 días para que tú puedas defenderte, para que tú puedas decir por qué no me deberías revocar el acto. ¿Ya? Y acá, a diferencia de la nulidad, el plazo es indefinido, yo te puedo revocar siempre. ¿Ya? La prerrogativa de revocar es indefinida. La razón es lógica, ¿no? En el caso de la nulidad, como es un vicio originario, tú puedes darte cuenta al día siguiente. ¿Ya? Por eso se establece un plazo de prescripción. En el caso de la revocación, como es una causal sobrevenida, no te puedo poner un plazo, porque la causal puede sobrevenir a los 2, a los 3, a los 4, a los 10 años. ¿Ya? Por eso es que el plazo es indefinido. Ahora veamos cuáles son los problemas en el tema de la revocación.
¿La revocación es equiparable a la expropiación? ¿Ya? Algunos autores consideran que no. Consideran que no, primero porque no hay una regla expresa que te haga la equiparación. Y segundo porque las causales son distintas, ¿no? Tercero, además, porque la expropiación está pensada para derechos de propiedad, no para cualquier tipo de acto favorable, no para cualquier tipo de derecho. ¿Ya? ¿Qué han entendido nuestros tribunales? Nuestros tribunales han entendido que sí. ¿Ya? Tan es así que se ha establecido una regla, hay un precedente de Indecopi que ustedes habrán escuchado, que es el precedente sobre el caso de Turismo Guaral, en donde se estableció la regla de la revocación indirecta. ¿Ya? Y equiparándola un poco con la doctrina de las expropiaciones indirectas. ¿Ya? ¿Qué es una revocación indirecta? Según Indecopi, es un caso en el cual se priva, no me extinguen el derecho, o sea, no me revocan la licencia, pero la privan de efectos. O sea, ya no vale, pierde valor mi licencia. ¿Ya? Ejemplo, el caso que les puse al inicio, ¿no? Al inicio les puse el caso de un centro comercial que a raíz de una ordenanza municipal se ha establecido que ya nadie puede transitar por las vías aledañas al centro comercial. ¿Eso priva de valor mi derecho? Claro, es idéntico al caso de Turismo Guaral. El caso de Turismo Guaral era un terminal, ¿ya? Que evidentemente la razón de ser, o sea, su licencia para operar como terminal implica que puedan transitar vehículos, ¿ya? Pero mediante ordenanza se dispuso que las vías aledañas no podían ser transitadas por esos vehículos. Con lo cual, tengo mi licencia para operar un terminal, pero no pueden entrar los carros, por lo cual no me sirve para nada. Entonces lo que estableció Indecopi fue, oye, ahí lo que ha querido hacer la administración es revocarle el acto, pero no lo ha hecho por vía indirecta, o sea, le ha privado de efectos a ese acto, pero lo ha hecho por vía indirecta a través de una regulación. Entonces, eso es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque como les he dicho hace un rato, cuando tú revocas un acto favorable, tienes que pagar una indemnización. Entonces Indecopi advirtió que en ese caso lo que se había hecho era revocarlo de forma indirecta y no se había pagado la indemnización. Entonces consideró que estábamos frente a una ordenanza que en realidad constituye una barrera burocrática ilegal. ¿Ya? Y a raíz de ello estableció la teoría de la revocación indirecta, que es idéntica a la teoría de la expropiación indirecta que ustedes van a encontrar en diversas sentencias del Tribunal Constitucional. ¿Ya? Otro tema que genera problemas. ¿Siempre se tiene que dar indemnización? La norma no te establece excepciones. O sea, la norma te dice, si revocas y generas un perjuicio económico, tienes que indemnizar. No te dice nada más. Mi pregunta es, en el ejemplo que les puse hace un rato, en el cual yo tengo una licencia de conducir pero pierdo la vista, y me la tienen que revocar porque en realidad ya no puedo tener la licencia, ¿me tienen que pagar también? ¿La administración tiene que pagarme porque perdí la vista? No, hay un tema de lógica ahí. Hay un tema de lógica ahí que debería estar en la ley expresa. La ley te debería decir que generas un perjuicio económico cuando ese perjuicio es imputable a la administración, o en todo caso es inimputable al administrado. Pero en un caso como el que yo les comento, en el cual lo que varían no son las condiciones objetivas. Ahora, una forma de establecer la regla podría ser decir que cuando yo te revoco por cambios en las circunstancias objetivas, ¿ya? Te debería indemnizar, ¿ya? Por ejemplo, cuando el caso que les he comentado, cuando la ordenanza te dice que ya no pueden transitar los carros acá, bueno, ya eso es algo que no depende del administrado, sino que depende de las circunstancias, con lo cual te tengo que indemnizar. ¿Por qué? Porque al final la ordenanza es un acto que atañe al interés público, es un acto que la administración, ella ha decidido que ahora el tránsito debe ser así, ¿ya? No depende del administrado, con lo cual si te revoco por eso, te indemnizo. Pero si hay un cambio en las circunstancias subjetivas, o sea, aquellas que atañen al propio administrado, ahí no te debería indemnizar, porque esas son circunstancias que no dependen de la administración, sino que dependen de ti, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando no cumplo los requisitos para seguir operando determinado local? Porque ya digamos, la infraestructura que tengo ya no es compatible, ¿ya? Ahí es lo que depende de mí. Yo he perdido las características que eran necesarias para seguir operando la licencia. Entonces, si me revocas ahí por una causal sobreviniente, ahí no me tienes que indemnizar, ¿ya? Esa es una forma en la que se puede establecer. O sea, si cambian las condiciones objetivas, te indemnizo. Si lo que cambian son condiciones subjetivas, no te indemnizo, ¿ya? Hablemos del último supuesto que se ha incorporado en el 1272. La ley te dice ahora que si la administración detecta un acto de gravamen que es contrario al ordenamiento jurídico,
y no afecta a ningún tercero a la revocación, te puedo revocar. ¿Es en realidad un supuesto de revocación? No. Yo les he dicho que la diferencia esencial, y que además es la diferencia que informa toda la regulación, es que la nulidad de oficio opera cuando el vicio es originario, la revocación opera cuando el vicio sobreviene. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se ha querido establecer con esto? Se ha querido decir, oye, pero si es un acto de gravamen, como una sanción, por ejemplo, que es contrario al ordenamiento jurídico, ¿qué pasa cuando cumplen todos los plazos? O sea, imagínense que no es una sanción pecuniaria, que se ejecuta y se acabó, me cobró la multa y ya fue, ya se acabó todo. Imagínense que es una sanción que me inhabilita, ¿ya? Imagínense que es una sanción impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado de inhabilitación indefinida, de inhabilitación permanente, ¿ya? Me ponen la sanción hoy en el año 2017, ¿ya? Yo le impugno todo, pero pierdo, ¿ya? Entonces, en el 2017 queda firme la sanción de inhabilitación permanente, ¿ya? Pasan los años, pasan los 5 años, 2 años para que la administración pueda declarar la nula de oficio y 3 años más para que la pueda pedir al Poder Judicial, y ya estamos en el 2023 y la administración se da cuenta que en realidad la sanción es nula, ¿ya? Es nula porque el tribunal no afectó el derecho de defensa porque no valoró una prueba que en realidad era determinante para eximir de responsabilidad al administrador, ¿ya? ¿Qué pasa ahí? Ya no puede declarar una nula. Y en teoría no debería revocarla, porque no es una causal sobreviviente, es una causal originaria, estaba ahí desde el inicio. Entonces no puede utilizar la potestad revocatoria. ¿Qué pasa con esos casos? El administrador ya perdió y está sometido a una inhabilitación permanente. Lo que se ha querido hacer con esta incorporación es evitar esos casos, ¿ya? Se ha querido decir, bueno, si detectas que hay un acto de gravamen que es contrario al ordenamiento jurídico, por más que el vicio sea originario, siempre vas a poder revocarlo, ¿ya? ¿Eso está bien o está mal? Está bien por los efectos que tiene, porque en realidad, como les he dicho, un supuesto como el que les he comentado, sería injusto que no se pueda extinguir ese acto. Está mal porque no debería ser un supuesto de revocación. Lo que se debió hacer es lo que yo les he dicho en un inicio, que la nulidad de oficio en realidad debería proceder frente a los vicios graves. Y siendo un acto contrario al ordenamiento jurídico, no debería ser sujeto a plazo de prescripción, ¿ya? La prescripción no debería tener plazo de prescripción, porque la administración siempre debería poder declarar nulo un acto que es contrario al ordenamiento jurídico. Entonces, lo que se debió hacer es incorporarlo en la regla de nulidad y no en la regla de revocación, ¿ya? Lo que se ha hecho es trastornar las figuras. O sea, si de por sí las figuras ya estaban mal planteadas, ¿ya? Y nos generaba hacer y lo que generaba era que fuéramos un caso sui generis frente a otras jurisdicciones, ahora es incluso mucho más complejo entender el tema, porque ahora ya no hay ninguna razón por la cual equiparar. Porque, ejemplo, ¿ya? Te dice que actos de gravamen contrarios al ordenamiento jurídico los puedes revocar, siempre. Pero no se ha cambiado la regla que dice que la revocación tiene efectos hacia adelante. Entonces la pregunta es, en un acto de sanción como el que yo les he dicho, de inhabilitación permanente, ¿es lógico que tenga efectos hacia adelante? No, pues debería tener efectos desde el inicio, porque desde el inicio la sanción estaba mal puesta, ¿ya? Por último es el caso de la retroactividad benigna, ¿ya? Yo les comenté al inicio un caso, ¿no? En el cual, y esto está pasando ahorita en diversos casos que está viendo OEFA, por ejemplo, ¿ya? Imagínense que es un caso en el cual yo subsané voluntariamente la infracción, ¿ya? Imagínense que me hacen una supervisión y detectan que yo en mi establecimiento tengo residuos sólidos que no están bien almacenados, ¿ya? Están con las tapas abiertas y se ve toda la basura, ¿ya? Pero antes de que me imputen cargos, yo subsano, o sea, dispongo que los residuos sólidos estén bien almacenados, ¿ya? En teoría, si la infracción hubiese sido cometida después de diciembre del año pasado, debería aplicarse una eximiente de responsabilidad que dice que te eximo de responsabilidad si subsanas voluntariamente antes de la imputación de cargos, ¿ya? Pero como es una infracción cometida antes de la modificación, no se le debería aplicar esa regla. Se aplica la regla según la cual la subsanación voluntaria solo es un atenuante, no es un eximente, ¿ya? Pero por un tema de retroactividad benigna, sí debería aplicar esa regla, ¿ya? Se debería aplicar incluso a los casos que están en curso. La pregunta es, si ya la primera instancia me puso una sanción que es válida porque cuando se puso no existía esa regla de eximente de responsabilidad, ¿cómo debe resolver la segunda? ¿Debe declararla nula o debe revocarla? ¿Ya?
En la práctica se están dando los dos supuestos, ¿ya? Yo he visto resoluciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental en donde se está declarando nula, ¿ya?, la resolución. Ya, eso está mal, por varias razones. Primero, porque no es un vicio originario. Segundo, porque lo que genera es que se inicien acciones de responsabilidad contra la Dirección de Fiscalización Ambiental, que en realidad actuó bien, porque en ese momento no existía esa norma. Y tercero, porque en realidad lo que debería proceder es la revocación, ¿ya?, porque está perfectamente encuadrada ahí, ¿ya? Sí. Y para ir terminando, vamos con el último supuesto de revisión de oficio que nadie le hace caso, que es la rectificación de errores. Ya nadie le hace caso porque considera que es irrelevante, no sirve para nada, o sea, es un tema menor, ¿ya? ¿Qué es la rectificación de errores? La rectificación de errores es básicamente la potestad que se le concede a la administración para corregir errores menores, errores aritméticos y errores materiales, ¿ya? Siendo así, ¿a quién le compete rectificar el error? Acá no hay superior jerárquico ni más alta autoridad, sino es la misma autoridad que emite el acto es la competente para rectificar los errores de sus propios actos, ¿ya? ¿Cuáles son las causales? El error aritmético, o sea, un error numérico de cálculo, y el error material, es un error intrascendente, ¿ya? Un error de hecho, no de derecho, es un error de hecho que es intrascendente y que no modifica el sentido de la decisión, ¿ya? El efecto es retroactivo, obviamente, porque si es un error de la administración que afecta originariamente el acto, el efecto también tiene que ser hacia atrás. Y por último, como les dije, tiene que haber una vinculación entre lo que es el acto original y el acto rectificatorio. O sea, el acto rectificatorio no puede modificar el acto original. El sentido de la decisión tiene que ser el mismo, no puede variar. Y evidentemente el plazo también es indefinido, no hay un plazo para corregir los errores de la propia administración. ¿Qué problemas se presentan en este tema que en realidad no tiene mucha relevancia? ¿Ya? Lo primero es determinar qué cosa es un error sustancial, ¿ya? O sea, qué cosa es un error que no modifica el acto, ¿ya? El ejemplo que les puse al inicio, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo pido una licencia de habilitación urbana? ¿Ya? Para los que están familiarizados con el tema, cuando tú pides una licencia de habilitación urbana, lo haces sobre un predio que es de tu propiedad o un predio respecto al cual tienes derecho. Entonces la habilitación urbana se tiene que dar, tiene que coincidir con el área del predio que es tuyo, porque cuando la quieras inscribir, lo que va a hacer el registrador es verificar que hay un match entre la licencia de habilitación y el área del predio que tienes inscrito tu nombre, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo adjunto un plano equivocado y la administración, sin advertir que hay una discrepancia con el área registral, me otorga una licencia de habilitación urbana por un área mayor, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso en buena cuenta? Que yo tengo un predio de 100 y me da una habilitación urbana por 120. Me permiten a mí construir, ¿ya? O sea, habilitar urbanamente un predio por un exceso, ¿ya? ¿Ese es un error sustancial o es un error material? Yo puedo pedirle a la administración que lo corrija con un error material, ¿ya? ¿Qué pasa si todavía no he empezado a construir? Me queda claro que si construyo y construyo sobre los 120, ya no es algo que se pueda corregir. La licencia está mal, ¿ya? Y debería ser declarada nula, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando no he empezado a construir? Tendría que declararla nula también, tendría que pedirle que la declare nula y que volver a iniciar el procedimiento, volver a presentar el plan, volver a presentar todo y empezar todo de cero. O le puedo pedir que lo corrija porque no es un error que va a modificar la decisión final. Es un tema complicado, ¿no? Es un tema complicado, ¿no? Otro tema complicado es el tema del error de hecho y el error de derecho, ¿ya? La doctrina te dice que cuando es un error de derecho, es un error en interpretación de la norma, no cabe rectificación de error material, ¿ya? Ahí no hay problemas. Entonces se circunscribe la rectificación de error material a los errores de hecho, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando es un error de hecho que no está en el expediente? ¿Ya? Lo que te dice la doctrina es que el error tiene que ser ostensible, o sea, tiene que ser fácilmente verificable por la administración, tiene que desprender de lo que está en el expediente. Eso te dice la doctrina, no te dice la ley. ¿Qué pasa si es un error que no está en el expediente? Como el caso que les digo, ¿no? ¿Qué pasa si no he empezado a construir, me has dado mi licencia, pero no coincide? Yo te puedo dar mi plano y te vas a dar cuenta fácilmente que te equivocaste, o que nos equivocamos los dos, y que lo podrías corregir y sacar una nueva licencia que no dice 120, sino dice 100. Nadie se perjudicó, no tenemos que reiniciar el procedimiento de nuevo, etc. Difícil, ¿ya? En realidad, en la práctica, es poco probable que les acepten esa rectificación de error material, ¿ya?
¿Por qué? Porque la mayoría de la doctrina te considera que si no está en el expediente, no es un error. ¿Ya? Yo creo que se debería flexibilizar un poco esa regla en la medida, uno, que la ley no te lo pide, o sea, con lo cual puedes jugar con la ambigüedad de la ley, y dos, que si se respeta que no se cambia la sustancialidad, o sea, que el error no es sustancial porque no cambia al final la decisión, entonces no debería haber problemas. ¿Ya? Por último, un tema también importante es ¿qué pasa con los plazos? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando no es un error material? ¿Ya? No es un error material, pero tampoco debería ser declarado nulo porque debería haber conservación. O sea, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasa con la licencia de habilitación urbana que les he puesto? ¿Ya? ¿Qué pasa con la licencia de habilitación urbana en la cual, ya, digamos que no es error material, pero se pasaron los plazos para pedir que lo declare nulo y que inicie de nuevo? ¿Qué hago con esa licencia? No la puedes revocar porque no es una causal sobreviniente y no es un acto de gravamen, con lo cual no se aplica la última regla de revocación para siempre de los actos de gravamen. ¿Qué pasa con esos casos? O sea, la administración me va a decir, no es error material. Ya, entonces declara nula e iniciemos de nuevo. No puedo porque ya se pasaron los plazos, no la impugnaste en el momento correspondiente y la verdad es que no veo, y ya no tengo plazo yo para, ya se me pasaron los 2 años para declarar nula. ¿Qué pasa en esos casos? No hay una solución, ¿ya? Y en realidad el problema ahí está en que, como les he dicho desde un inicio, si es un vicio de nulidad que afecta el interés público, o sea, es un vicio grave de nulidad, en realidad la potestad de revisión de oficio, o sea, la potestad para declarar nulo de oficio un acto, no debería estar sujeta a plazo de prescripción. ¿Ya? Porque esta clase de problemas es lo que se generan cuando sujetas a prescripción en realidad lo que debería ser indefinido. La administración siempre debería poder declarar nulo de oficio un acto que está viciado de forma grave. ¿Ya? Entonces, ¿con qué reflexión me gustaría que se queden? Primero, que todo depende mucho de la posición del funcionario. La posición del funcionario también es difícil, ¿ya? Porque, como les he dicho, hay supuestos en los cuales el funcionario no sabe si declaro un nulo, revoco, ¿qué hago? Hay varios. Les comenté en un inicio que la ley no te dice que cuando es un tribunal tenga también que iniciar las acciones de responsabilidad para determinar su responsabilidad, ¿no? Cuando declara nulo de oficio un acto. Entonces ahí, ¿qué es lo que debería hacer el tribunal? Probablemente no lo declare nulo, sino que lo revoque, para evitar que le inicien acciones disciplinarias, pese a que en realidad lo que correspondería es nulidad, pues no sabe qué hacer. En el último caso que les he puesto, tampoco sabe qué hacer, entre si rectificar un error material y jugar con la sustancialidad del error, o declarar nulo el acto, ¿no? Igual de difícil es la posición del administrado. El administrado tampoco sabe muchas veces qué pedir, ¿ya? Hoy en día, la ley te permite acumular pedidos en los recursos administrativos, ¿ya? Con lo cual ahí también puedes pedir, pues, no solo que se declare nulo, sino también que se revoque el acta, ¿ya? Entonces, hay mucho juego ahí con el tema de qué es lo que debería hacer el administrador. Por último, como se habrán dado cuenta, el problema en realidad está mucho en la técnica legislativa, ¿ya? En no saber regular, ¿ya? Tenemos supuestos de revocación que deberían ser supuestos de nulidad, tenemos reglas de nulidad que dificultan su aplicación, no tenemos reglas donde debería haber reglas, y eso es lo que genera un poco lo que decía José Carlos Laguna al inicio, ¿no? Lo que les comenté al inicio que decía José Carlos Laguna, que es la institución de la revisión de oficio parece una torre de Babel, ¿ya? En realidad hay demasiadas reglas, demasiados conceptos, demasiadas terminologías, demasiadas formas de describir los supuestos que generan en realidad toda una confusión, ¿ya? Entonces, espero que con la ponencia de hoy los haya ayudado un poco a superar esa confusión, ¿ya? Que no solo genera la ley, sino que también genera los conceptos en sí mismos, ¿ya? Ojalá lo haya logrado, ¿ya? Muchas gracias.